Para mí es un gozo poder seguir con nuestra serie de exposiciones de la palabra de Dios. Y hoy nos toca de la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Entonces es un pasaje relativamente corto, pero muy rico en contenido. Y el título de esta exposición de la palabra de Dios es el pueblo de Dios. El texto es 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10. Antes de leer el texto y entrar un poco con más detalle en lo que el apóstol el apóstol Pedro quiere transmitirnos, me gustaría reflexionar sobre uno de los problemas que asola hoy el pueblo evangélico y tiene que ver con nuestra identidad. De la misma manera como nos preguntamos a nivel personal quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, eh, obviamente también como pueblo de Dios tenemos que preguntarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Infelizmente, lo que ocurre muchas veces, y esto es la experiencia que he tenido en España durante mucho tiempo, es que el pueblo de Dios, en este caso los evangélicos, tienen muy poca, eh, vamos a llamarlo así, muy poco entendimiento de su propia identidad. Si preguntas a un evangélico, bueno, ¿qué le diferencia de otras religiones? Pues van a empezar a hablar de Martín Lutero, que venimos de la Reforma, de los logros que hizo la Reforma. Si luego se pregunta, bueno, ¿y qué hizo Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero quería restablecer, vamos a decirlo así, la doctrina de los apóstoles y quitar de la iglesia todas las cosas que no deberían haber tenido cabida. Y así pues vamos hacia atrás y empezamos ya que con todo esto hay muchos evangélicos que incluso desconocen incluso esa parte de su historia. Y no digo de aquellos que luego llegan, por ejemplo, a España o cualquier otro sitio que necesita la palabra de Dios para evangelizar y dan la impresión de que con su llegada empieza ahora una época dorada de avivamiento. Y parece que son ellos que han redescubierto el Evangelio y todos los que trabajaron antes realmente no lo entendieron muy bien. Y esa es la razón porque en el mapa evangélico pues hay muchos grupos, grupúsculos que solamente deben su existencia, y me atrevo a decirlo no al Espíritu Santo, sino a la retórica de su líder de turno. Realmente tienen un entendimiento nulo de su historia, de su herencia y de su identidad. Y este es el problema. Como evangélicos realmente nosotros sí, la Reforma forma parte de nuestra historia y sí, la Reforma quería restablecer los parámetros válidos del Evangelio. Pero esto no es todo. Nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Y este libro, lo que tenemos aquí, la Biblia, habla de nuestra historia. Cuando leemos la historia de Abraham nos damos cuenta que esto es mi historia. Y realmente ahí está el tema. Tenemos que recuperar ese sentido de pertenencia, de que tenemos una historia y que esa historia se escribe en términos del pueblo de Dios. Por lo tanto, ese título, el pueblo de Dios. Como hemos visto en el contexto, pues Pedro ha hablado de las piedras que él
muy bien ha expuesto cómo cada piedra en una casa es ejemplo de cierto aspecto del Evangelio. Y realmente esa casa que se está construyendo es el pueblo de Dios. Y esto lo escribe a esos creyentes en Asia Menor, lo que hoy corresponde a Turquía, con un trasfondo muy distinto, y intenta enseñarles de que realmente nuestra única identidad es la del pueblo de Dios y respectivamente de nuestras raíces, vamos a llamarlo así, nacionales, o nuestra pertenencia a cierta entidad política. Lo importante es nuestra identidad como pueblo de Dios. Esto es particularmente importante porque en esa zona había creyentes de entre los gentiles y otros que tenían una ascendencia judía. Entonces, cada uno tenía sus preguntas. Por ejemplo, los de trasfondo judío se podían preguntar, y ahora que los gentiles forman parte del pueblo de Dios por su creencia en Jesucristo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con las promesas que Dios ha dado a nuestros padres? ¿Esto sigue siendo válido para nosotros los judíos? ¿O ha sido todo en vano lo que pasó en los últimos milenios? Y un creyente de entre los gentiles puede haberse preguntado, ¿y nosotros que antes adoramos a Zeus o a la Diana de Éfeso o a otros dioses de aquella zona, somos ahora advenedizos al pueblo de Dios? ¿Somos creyentes de segunda categoría o formamos parte de ese pueblo como miembros de pleno derecho? Esas son preguntas muy importantes que eran apremiantes para los creyentes del primer siglo. Y a esa gente con esas dudas en cuanto a su propia identidad, Pedro les escribe. Y vamos a escuchar lo que Pedro escribe, versículos 9 y 10 del capítulo 2. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con nuestro Dios. Señor, te damos las gracias en este día, en esta exposición, que tú nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir. Gracias, Señor, te damos por esas palabras tan claras. Ayúdanos a aplicarlos a nuestras propias vidas. Eso te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Entonces, la respuesta de Pedro, lo que hemos visto aquí, es que no hay dos pueblos de Dios. No hay una rama gentil para los gentiles con su programa peculiar y otra rama judío o judía con sus peculiaridades. No hay dos pueblos de Dios, solamente hay un pueblo de Dios. Y esto, por cierto, está completamente en la misma línea de la enseñanza del apóstol Pablo, cuando él nos pone el ejemplo del olivo en Romanos capítulo 11 y nos damos cuenta de cómo creyentes de trasfondo gentil hemos sido injertados en el olivo, pero solo hay un olivo, no hay dos. Entonces, esto es lo principal. No hay dos pueblos,
Y esto es algo que tanto judíos como gentiles tienen que entender. Tanto los creyentes judíos como los no judíos tienen las mismas raíces, forman ahora parte del mismo pueblo escogido, y los dos son herederos por iguales de las promesas de Dios del antiguo pacto. Pero entonces, ¿qué es el pueblo de Dios? Y esto es lo que Pedro nos enseña en este pasaje. Pedro nos lo explica con 4 citas tomadas cada uno del Antiguo Testamento. Empezamos con el primero en el capítulo 9, donde dice que vosotros sois linaje escogido. Esto es una cita que viene del libro de Deuteronomio, del capítulo 10, y originalmente fue dicho al pueblo de Israel. Y dice ahí en Deuteronomio 10:15, solamente de tus padres se agradó Yahvé para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Entonces, aquí nos damos cuenta que estamos hablando de elección. Linaje escogido habla del hecho de que somos un pueblo especial, que somos diferentes del mundo, que tenemos otro espíritu, que nos gobiernan otros principios y que Dios escogió a unos, pero pasó por alto a otros. Esto está implicado en esa palabra de linaje escogido. Ahora, hablamos de que cómo empezó todo. Empezó todo con Abraham. Él es considerado, y con todo el derecho, como el padre del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios escogió a los israelitas? ¿Por qué escogió a Abraham? No por su importancia, había pueblos mucho más importantes, mucho más poderosos, los babilonios, los egipcios, los asirios. Cualquiera de ellos hubiese reunido suficientes calificativos para que ellos hubieran sido el pueblo de Dios. Dios escoge a Israel por su libre voluntad. Y sí, allí tenemos que hablar de la historia de Abraham. Él posiblemente y seguramente sus padres sirven a otros dioses, al dios Nanar, al dios de la luna. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo dice así claramente. Si vamos al libro de Josué, al último capítulo, a ese capítulo donde Josué hace su discurso de despedida, Josué hace un repaso de la historia de Israel. Y dice ahí en el versículo 2, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Bueno, la palabra hebreo, Eber, es la raíz, significa los de más allá, en este caso más allá del río Eufrates. Al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños. Quiere decir que en el momento cuando Dios le llama a Abraham, sal de tu ciudad, de tu parentela, vete a un país que yo te mostraré. Muy posiblemente también Abraham, seguramente sus padres estaban sirviendo a los dioses locales. Y sin embargo, Dios se le revela, le escoge porque está en la línea que Dios iba a usar para que finalmente, al final de esa línea, nacería el Mesías. Durante siglos se quedan en un país extranjero en Canaán. Luego leímos en la última parte de
libro de Génesis, cómo finalmente tienen que bajar a Egipto, allí los hijos de Abraham se desarrollan en un pueblo, los israelitas, porque Israel fue el nombre de Jacobo que Dios se le dio. Un pueblo. ¿Y por qué formó Dios un pueblo, esa familia? Bueno, lo aprendemos cuando leemos el libro de Éxodo, bueno, todo el Pentateuco. Ellos deberían haber sido un pueblo escogido, un linaje escogido para ser un modelo para todas las naciones. Esto era la idea. La idea era que Israel reflejase la gloria de Dios en su propia vida y que los demás pueblos de esa manera hubieran conocido a Israel y a su Dios. Entonces, tenemos que preguntarnos en lo personal, pero también en cuanto a nuestra iglesia, este carácter modélico se ve. Aquí dice, sois linaje escogido. ¿Eres consciente de que Dios te ha escogido? ¿Eres consciente de que formas parte de un pueblo escogido? No escogido por el mundo, sino escogido por Dios. Esto no es cualquier cosa. Esto habla de nobleza. Esto habla de llamamiento. Esto habla de responsabilidad, porque con la llamada, pues viene la responsabilidad. ¿Eres consciente de ello? ¿Tu iglesia es consciente de ello? No es una iglesia solamente, forma parte de ese plan eterno que se plasmó en lo que se llama el pueblo de Dios. Más allá de esto, somos conscientes de que Abraham, Moisés son nuestros antepasados. ¿Cómo puedo decir esto? Pues el apóstol Pablo lo dice muy claramente en el capítulo 3 de Gálatas, donde leemos en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ahora te pregunto, ¿eres de Cristo? ¿Perteneces a Cristo? Si eres cristiano, pues perteneces a Cristo. Entonces dice, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Y por qué? Herederos según la promesa, porque aquellos que creemos somos hijos de Abraham por la fe. El versículo 26 lo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, también hijos de Abraham. ¿Eres consciente de ello? Que formas parte de un linaje escogido. Esto significa también seguridad. Dios no cambia sus libros continuamente, pero ni continuamente, ni siquiera una sola vez los cambia. Ni los nombres que están de los que están escritos ahí. Pertenecer a un linaje escogido es pertenecer a un linaje cuya salvación está escrito para toda la eternidad. Esto ha sido solamente el primer privilegio. El primer privilegio que tú mismo tienes, pero la cosa sigue. Aquí dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. El haber escogido un pueblo y formado una nación ejemplar era solo el principio. Ahora viene algo que, si cabe, es aún más importante. Dios a los israelitas ahora en el Sinaí les da la ley, establece el culto, escoge uno de sus tribus, que es la tribu de Leví, para servirle a él únicamente como sacerdotes. Los 11 demás tribus no podían hacerlo, solamente los levitas podían estar cerca del santuario del tabernáculo y solamente una parte de los levitas, los de la familia de Aarón, eran los sacerdotes. Ahora esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? El sacerdote es intermediario entre Dios y los hombres.
Es una persona que sirve a Dios en el antiguo pacto, por ejemplo, ofreciendo ese servicio, prestando ese servicio en el tabernáculo, y si era de la familia de Aarón, pues presentando sacrificios, orando por el pueblo y enseñándoles la ley. Esto era la tarea de los levitas, eso de la enseñanza y la oración. Realmente, entre las 12 tribus de Israel había dos tribus especiales. Una, como acaba de decir, la tribu de Leví. De ellos vinieron los sacerdotes, los que sirvieron en el santuario. Luego había otra tribu escogido, que es la tribu de Judá, que sería la tribu real. Es la tribu de David, es la tribu del cual finalmente iba a venir nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Es la tribu de los reyes. Ahora hay una cosa que es muy interesante. Bajo la ley de Moisés, una persona tenía tres opciones si era israelita. Si era de la tribu de Leví, entonces podía servir al Señor en el santuario. Incluso si era de la familia de Aarón, dentro de la tribu de Leví, podía servir como sacerdote. Otra posibilidad es si eras de la tribu de Judá y particularmente de la casa de David, entonces tú podías tal vez sentarte en el trono de Israel. Esto era una posibilidad, esto era la línea real. Si eras de alguno de los otros tribus, pues no tenías ni la opción de ser sacerdote o levita, ni la opción de ser rey o pertenecer a la familia real. Ahora, en el Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote, ni un sacerdote podía aspirar a ser rey. Esto se excluye mutuamente. Ahora, en el Antiguo Testamento, solamente hay una persona que era rey y sacerdote del Dios Altísimo a la vez, y esto era Melquisedec. Y ese Melquisedec representa precisamente el sacerdocio del nuevo pacto, no del antiguo pacto, porque en el antiguo pacto, como acabo de decir, ser rey y ser sacerdote se excluyen mutuamente. Ahora, ¿por qué Pedro escribe esto? Somos un real sacerdocio. Esto es algo que solamente es posible en el Nuevo Testamento. Un real sacerdocio. Bueno, originalmente la palabra viene de Éxodo, capítulo 19, y del versículo 6. Éxodo 19, versículo 6 dice lo siguiente: Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces nos damos cuenta que ahora Pedro no lo corrige, porque esto es históricamente correcto, pero ahora en el nuevo pacto él habla de real sacerdocio. Es algo distinto. Eso quiere decir que todos somos ahora los que formamos parte del pueblo de Dios, del nuevo pacto, y esto forma parte de tu identidad, no lo olvides. Todos somos sacerdotes y pertenecemos a la familia del rey. Siendo creyente, eres sacerdote. Sacerdotes de descendencia real, que tienen de ascendencia real, que tienen un acceso inmediato a Dios. Esto en el Antiguo Testamento no era tan fácil. Para adorar tenías que ir a Jerusalén, para traer tu sacrificio tenía que ser en el templo, no había otra forma. Tú mismo no tenías acceso a esa parte interior del templo, solamente los levitas podían llegar allí. Y al lugar santo y al lugar santísimo solamente los sacerdotes o el sumo sacerdote una vez al año.
Ahora, esto quiere decir que esto es algo mucho mejor lo que tenemos ahora. Un sacerdote, entre otras cosas, intercede, está constantemente en la presencia de Dios. Y esto caracteriza a los creyentes del nuevo pacto. Continuamente tenemos acceso al lugar santo, tenemos acceso al trono de Dios, que es el lugar santísimo. Y allí, no solamente una vez al año, sino todos los años, las 24 horas al día, tenemos acceso al trono de nuestro Dios. Imagínate qué privilegio tan grande es esto. Y tenemos ese privilegio de interceder por los demás. Interceder solamente puede hacerlo un sacerdote, y tú eres sacerdote si perteneces a Cristo. ¿Has pensado alguna vez si vas por una ciudad, por una calle, que allí anda gente que posiblemente nunca en su vida nadie ha orado por ellos, por su salvación, por su vida? Tú tienes el privilegio de orar no solamente por tu familia, sino por tus vecinos, por la gente que vive en tu calle, en tu ciudad, en tu país. Porque si tú no lo haces ejerciendo tu función de sacerdote, nadie lo va a hacer. Es tu privilegio. No todo el mundo puede hacer. ¿Te das cuenta de ese tremendo privilegio que tienes de ser sacerdote del Dios Altísimo y a la vez ser un sacerdocio real? Quiere decir que no solamente eso, sino algún día vas a gobernar cuando Dios establezca su reino de una forma visible. Vas a gobernar, vas a tener responsabilidad. Esto es lo que nos espera y no es poca cosa. Un tremendo privilegio del cual habla el apóstol Pedro aquí. Pero hay una tercera cosa que nos caracteriza, es la santidad. Aquí dice en el versículo 9 aún, nación santa, la tercera característica del pueblo de Dios. Y da igual si son de ascendencia judía o de ascendencia gentil. Santo significa apartado, apartado para el uso exclusivo de Dios. Una persona santa es una persona que pertenece a Dios. Un utensilio santo es un utensilio que pertenece a Dios. Refleja el carácter de Dios. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento se habla de los creyentes como santos. Y santos, bueno, eso se ha dicho muchas veces, no tiene nada que ver con el calendario de santos de la Iglesia Católica o que a alguien se le nombre santo, se le eleva a los altares, como se suele decir. Estos son cosas que fueron inventados por los hombres más tarde. Pero santo significa apartado para el uso exclusivo de Dios. Formamos ahora una nación, un pueblo, y da igual si vienes de los judíos, si tienes trasfondo gentil, si eres negro, blanco, amarillo o rojo, da igual si eres rico o pobre, si eres hombre o mujer, da igual. Todos formamos parte de un pueblo. Y al igual que debemos a nuestro propio país su debido respeto, también debemos un respeto al pueblo de Dios, con sus equivocaciones, con sus faltas, sus errores. Y te pregunto en ese momento, ¿amamos a la iglesia? ¿A ese pueblo de Dios? No una iglesia específica, sino al pueblo de Dios como tal. Ese pueblo por el cual Cristo murió en la cruz. También es cierto que esto significa que tenemos que comportarnos como un pueblo de Dios, como santos que pertenecemos a Dios. Y esto es muy importante.
en este momento, cuando yo te hablo, no hay ningún tipo de pecado que en este momento no pueda haber entre tú o la gente que me escucha en ese momento. Este pecado no es un asunto particular. Nadie es una isla en este sentido. Si tú te comportas de una manera que no es digna para un hijo o una hija de Dios, esto tiene repercusiones para los demás que adoran contigo, para el resto del pueblo de Dios. De esto hay innumerables ejemplos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pueblo de Dios habla de una responsabilidad mutua. Tú tienes una responsabilidad para los demás también con la forma como tú vives, porque no cualquier cosa es lícito en el pueblo de Dios. Y tiene un elemento serio, porque el juicio, nos dice la palabra de Dios, empieza con los suyos. Esto, por cierto, es Pedro quien lo escribe. Por lo tanto, eso tiene unas consecuencias prácticas. Perteneciendo a Dios, la responsabilidad de tu vida la tiene Dios. Él es el jefe. Él cuida de ti. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por tu vida. Él lo cuida todo. De una forma providencial, todos los elementos de tu vida confluyen en perfecta armonía delante del trono de Dios. Aunque para nosotros no nos parece así, pero nos daremos cuenta en algún momento que todo ha sido bueno, porque Dios está detrás. Dios cuida de su pueblo, de su nación santa. Y hay una cuarta cosa que Pedro menciona aquí: pueblo adquirido por Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 5, él habla de su pueblo como su tesoro especial, su tesoro particular. Pues en aquel tiempo, en un reino había dos cofres, vamos a llamarlo así. Pues uno más grande, esto era para las expensas del reino, donde el rey tenía un mayordomo que tenía que cuidar para que todo saliese de forma correcta. Y luego había un cofre más pequeño, que era el cofre especial, propiedad particular del rey de turno. Entonces allí nadie tenía acceso salvo el rey. Entonces, este tesoro particular lo administra el rey personalmente. Allí nadie mete la mano. Y si alguien mete la mano, mal asunto. Ahora, esa expresión, mi especial tesoro, esto habla del cofre particular del rey, de nuestro rey. Quiere decir, hay de aquel que se mete con el pueblo de Dios. Hay de aquel que persigue a los que son los santos del rey, porque va a tener que vérselas con Dios. Son los destinatarios de su atención especial, de su misericordia y de su gracia, y por ellos él pagó un precio altísimo. Vamos a escuchar lo que dice en Hechos capítulo 20, el versículo 28. Dice allí el apóstol Pablo a los ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y ahora viene, la cual él ganó por su propia sangre. Y por lo tanto son su tesoro especial. Por eso, tremenda cosa es dar cosas contra el aguijón, como el Señor tenía que decirle al apóstol Pablo. Tremenda cosa es
perseguir lo que el Señor ha escogido. Y esta es la razón porque todos los que han intentado aniquilar la iglesia, desde el rey Herodes, el primero, hasta los días de hoy, han salido perdiendo. Y eso lo puedo certificar en este momento y es mi obligación a cualquier estado, a cualquier autoridad que se arroga de perseguir la iglesia, es que ustedes van a tener que vérselas con Dios mismo. Nadie toca el tesoro de Dios de forma impune. Nadie toca la niña de sus ojos de forma impune. Y por lo tanto es una esperanza para la iglesia. No tenemos que buscar nuestra defensa porque Dios nos defiende. Y Dios nos defiende con celo. Ahora, eso es lo que somos. ¿Qué te parece? A mí no me parece que es poca cosa. Esto forma parte de nuestra identidad. Por lo tanto, como creyentes no tenemos que sufrir de complejos de inferioridad, no por nosotros, no porque somos tan listos, tan grandes, tan importantes, sino por nuestro Dios, que sí que es listo, importante y grande y además poderoso, y nos cuida. Ahora, esto es lo que el pueblo de Dios es. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo de Dios hace? Dice el versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, nuestra tarea ahora es anunciar sus virtudes. Sus virtudes son sus atributos, quien Dios es. Porque a través de sus atributos la gloria de Dios se demuestra. Tenemos que decirle al mundo quién es Dios, en un mundo donde hay muchos dioses, donde hay mucha gente que se arroga por su forma de comportarse, de ser dioses. Pues Dios realmente reina y Él va a hacer de los planes de los gentiles cosas que al final se caen como una... Eh, eh, como un castillo de naipes. ¿Sabéis lo que el mundo necesita saber ahora más que nada? Eso no es cómo vivir una vida feliz, no cómo salvar el matrimonio, no cómo vencer los problemas personales. Todo esto es muy importante, pero no es lo principal. El mundo tiene que saber quién es Dios y que todas las demás cosas están subordinados a este tema. ¿Quién es Dios? Por lo tanto, la iglesia tiene que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que decir al mundo quién Dios es. Aquí no dice para que anunciéis cómo podemos vivir una vida feliz. Esto sería el típico enfoque antropocéntrico. Si queremos hablar del hombre, tenemos que hablar primero de Dios. Y es lo que más nos hace falta hoy en día, anunciar las excelencias, los atributos de nuestro Dios. Y esto irrespectivamente si al mundo le gusta o no le gusta. Desde hace muchos años enseño un curso que se llama Teología Propia. Es un curso donde hablamos de Dios, de sus atributos, de sus nombres, de sus obras. Y muchas veces al final de ese curso, muchas veces he tenido el privilegio de que algún que otro estudiante se me acercó y me dijo, bueno, este curso ha cambiado mi cosmovisión completamente. Y no lo digo para jactarme, lo digo simplemente porque esto es el efecto deseado cuando tú hablas de las excelencias de Dios. Esto va a cambiar tu vida completamente. Tenemos que predicar quién es Dios, porque no existe otro Dios que el de la Biblia. Los dioses de nuestra propia inteligencia, creados por nosotros, sean radicalmente distintos del Dios de la Biblia o parecidos a él, son falsos.
Aún creyentes pueden caer en la trampa de formarse un Dios según sus propios deseos y pensamientos. El resultado puede ser un Dios parecido al de la Biblia, pero jamás será el Dios verdadero. Tenemos un Dios soberano, y esto es lo que tenemos que decirle al mundo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que el Dios que nosotros proclamamos hizo algo en nuestra vida, nos sacó de las tinieblas para presentarnos a su luz. Ahora somos libres, ahora somos herederos, ahora formamos parte de ese pueblo que Dios está formando. Y para terminar, Pedro habla aquí del pasado, tanto, por cierto, de los judíos como de los gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para que seamos más gratos y contentos, Pedro nos recuerda un momento de lo que éramos antes. Tal vez te acuerdas también. No éramos pueblo. Dios recibe a su pueblo después de haberlo rechazado. Es el mensaje del profeta Oseas. Ahora Dios les da un mensaje de restauración. Pablo escribe a los Efesios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes éramos ateos. Y un ateo no es una persona que niega a Dios, sino es una persona que no conoce a Dios. Estuvimos a un paso del infierno. Esto es la situación del hombre sin Cristo. Si ahora vas a la eternidad, sin esperanza vas a la eternidad. Una eternidad en el fuego eterno del juicio de Dios. Y aquí dice que antes no habíamos alcanzado misericordia. Condenados éramos con toda nuestra religiosidad. Da igual si éramos judíos o gentiles. La ciudad de Éfeso era un pueblo muy religioso, pero la misericordia de Dios no se puede comprar con la religión ni con todas las buenas obras del mundo. Termino con esto. Ahora somos un pueblo, el pueblo de Dios que ha alcanzado misericordia. Esto es lo que somos. Y esto es una excelente definición de la iglesia. No se forma parte de este pueblo por nacimiento, ni por el bautismo, ni tampoco por haber llevado una buena vida. Solo hay una puerta para que pueda formar parte del pueblo de la promesa. Y esto es la misericordia, la gracia de Dios que se muestra en el sacrificio de su Hijo. Por lo tanto, vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por estos dos versículos que de una forma tan especial nos resumen lo que es la verdad. Te damos las gracias por tu presencia entre nosotros. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser conscientes de qué pueblo somos y de qué pueblo formamos parte. Ayúdanos a estar orgullosos de ese pueblo y sobre todo de su rey que eres tú. Ayúdanos a desempeñar nuestras tareas con sinceridad y con coherencia. Todo esto, Señor, te lo pido en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.